Hola, en este video vamos a hacer una aclaración sobre las homotecias que uno puede hacer, en este caso específico en un triángulo equilátero. ¿Sí? Para ello vamos a abrir el recurso de GeoGebra y vamos a comenzar dibujando un polígono regular. En este caso vamos a partir con un polígono regular de lado 3. ¿Sí? Es decir, un triángulo equilátero. Una vez que tenemos nuestro triángulo equilátero, nosotros podemos aplicar una homotecia a este triángulo en cualquiera de sus vértices, por ejemplo. Sería el caso más simple. Entonces aquí nos vamos a ir a la herramienta homotecia. La homotecia dice que debe seleccionar el objeto y luego el centro de homotecias y finalmente la razón. Nosotros queremos aplicar homotecia al triángulo. Vamos a colocar como centro de homotecia el punto A y vamos a tomar como un factor de homotecia el 2. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que vamos a obtener un triángulo más grande donde los puntos en cuestión, en este caso el A se queda en el mismo lugar, pero el punto B se mueve a este punto que está acá, que es el que estoy marcando. Este punto B', la gracia que tiene es que cuando tú tomas la distancia desde el A hasta el B', es el doble que desde el A hasta el B. Esa es la forma de entender la razón. Lo mismo, del A hasta el C, y luego cuando quiera ver el C', que es donde llega, es el doble de lo que hay hasta el A, del A al C, ¿sí? Por eso cuando nosotros queremos ver, por ejemplo, la proporción, nos vamos a dar cuenta que si tomamos el A al C', es 2 veces que del A hasta el C, entonces cuando haga la división, eso me va a quedar 2. Y si nosotros calculamos el área de la figura, entonces aquí podemos usar las herramientas de GeoGebra para calcular el área. Entonces aquí yo puedo calcular el área de este polígono y el área de este polígono. Perdón, no me marcó el primer polígono, me marcó solo el segundo. Entonces para eso lo que vamos a hacer es primero ocultar el que obtuve. Ahora vamos a usar la herramienta área. Vamos a calcular el área del primero, 8.3. Y luego calculamos el área del segundo. Para eso lo vuelvo a visualizar. Calculo usando la herramienta área, su área. ¿Y qué relación tienen estos números? Entonces nosotros podemos hacer la división para ver cómo nos queda la proporción. Entonces podemos hacer la cuenta del 33.2 aproximadamente, que dice que es el valor, y tú lo divides por el 8.3 y eso te queda exactamente 4, que es la razón al cuadrado, ¿sí? Esto significa razón 2 es a 1, ¿ya? Vamos ahora a construir un deslizador que le vamos a llamar K, que va a tener nuestro factor de homotecia. Vamos a colocar que sea un número entre el -5 y el 5 para poder entender qué significa la homotecia, y le vamos a colocar incremento 0.1 para ir entendiendo qué es lo que ocurre. Ahora vamos a ocultar el polígono que obtuvimos, vamos a ocultar estos textos del valor del área y vamos a aplicar el movimiento homotecia nuevamente utilizando el punto A como centro de homotecia. Entonces vamos a hacer la cuenta. Aquí tomamos el punto objeto, el punto A, y el factor de homotecia le vamos a colocar K, que es el K que yo definí en el deslizador. Como ven, pareciera que no hice nada, pero si voy moviendo el deslizador, veo que acabo de crear una herramienta para poder ver
y visualizar la homotesia a partir del deslizador. El triángulo que obtengo es un triángulo semejante al anterior. ¿Cuál va a ser la proporción que van a guardar sus lados? Este factor de escala, y así la proporción que va a guardar su área va a ser el factor de escala al cuadrado. Porque la altura también guarda la misma proporción si son semejantes, entonces base por altura dividido por 2 aparece el factor de escala al cuadrado. ¿Qué pasa si en mi homotesia mi factor de escala está entre 0 y 1? Me doy cuenta que obtengo un triángulo más pequeño. ¿Y qué ocurre si yo obtengo un factor de escala negativo? Voy a obtener un triángulo que es una reflexión del triángulo anterior, porque el punto B va a ir a parar al opuesto de este punto que está acá, y el punto C va a ir a parar al punto opuesto que está acá. No es correcto decir reflexión porque esta recta no es la recta perpendicular. Si tú consideras la reflexión, yo lo que debo hacer es tomar, por ejemplo, para aplicar la reflexión al triángulo original, en el caso que el factor escala fuera exactamente -1, que uno podría pensar que te está dando una reflexión, la respuesta no es correcta porque el eje de simetrías, aquí, si yo lo tomara como esta línea, como eje de simetría para que quedara invariante, me dejaría exactamente este lado invariante y yo no lo llevaría al lado opuesto, ¿sí? Entonces, en estricto rigor, lo que estoy haciendo es llevar y hacer toda una vuelta donde este punto C va a ir a parar al C'. Y cuando tú miras si el punto C va a ir a parar al C', entonces al darte toda esa vuelta tú estás haciendo una rotación en un ángulo de 180. Entonces ahí el C va al C' y el B va a ir al B', que es el que corresponde a estar acá. Aquí les voy a mostrar cómo se vería esta simetría si tú consideraras como eje de simetría esta línea. Entonces para ello tengo que definir primero la recta. Entonces voy a tomar la recta. Ahí tomo la recta. Y ahora yo quisiera tomar la simetría o la reflexión respecto a esa recta. Entonces yo tengo que tomar el objeto, la recta, y me queda ese triángulo que está aquí. Y no el triángulo que está acá. Entonces sería una simetría y una traslación el objeto que yo estaría considerando, ¿sí? Y no es lo mismo que lo anterior, ¿ya? Eso es lo que se puede entonces visualizar y si el factor de escala es mayor, más grande, tú lo puedes mirar. Una cosa que nosotros comentamos en clase fue qué pasaría si yo hiciera homotesias para el punto del centro del triángulo. Entonces, ¿qué significa el centro del triángulo? Significa tomar, como en este caso es un triángulo equilátero, la intersección de sus mediatrices o la intersección de sus bisectrices, algunas de los elementos que en el caso de la triángulo equilátero todas coinciden. Entonces voy a tomar la mediatriz. Voy a tomar el punto AB, tomo el punto AC y ahí acabo de encontrar un punto de intersección. No es necesario tomar este otro porque sabemos que el punto va a concurrir, ahí concurren las tres rectas y eso tiene que ver porque estos puntos corresponden a ser los que están a igual distancia del A y del B en primer lugar, luego del C y del A en segundo lugar, por lo tanto este punto también va a estar a la misma distancia que el C y el B. Por esa razón la recta tercera, que sería la tercera mediatriz, va a pasar por aquí. El hecho de que es un lugar geométrico. Ahora, una vez que tú tienes las rectas dibujadas, puedes encontrar la intersección y eso te va a definir el punto que es el centro.
voy a sacar las líneas y lo que voy a hacer ahora es aplicar una homotesia y voy a aplicar una homotesia tomando este como centro de rotación. En clases nosotros dijimos que si tomábamos una homotesia con razón menos 1/3, entonces nosotros obteníamos un triángulo que estaba inscrito en el triángulo original. Y lo cierto es que eso no es correcto. A continuación se los voy a visualizar y el motivo del error está en considerar la distancia como menos 1/3, ¿sí? Menos 1/3 corresponde a hacer este triángulo, ¿ya? Y lo que estamos diciendo cuando tomamos el menos 1/3 es que la distancia que hay desde este punto D hasta el C', que es donde va a ir a parar el C, es 1/3 de la distancia original que hay desde el D hasta el C, ¿ya? Y eso no es lo que yo quiero. Por otros teoremas, nosotros sabemos que la distancia que hay desde C hasta el punto D es el doble que la distancia que hay desde D hasta el punto medio entre el A y el B. ¿Sí? Eso lo podemos verificar aquí rápidamente utilizando las mismas herramientas de GeoGebra. La primera que te permite encontrar el punto medio. Ya creo que me perdí. Sí, a ver. Por acá está. Aquí está el punto medio. Y cuando tú calculas la distancia, entonces aquí está la herramienta para calcular la distancia. Tú puedes tomar el punto E y el punto D, y el punto D y el punto C. Y bueno, aproximadamente es el doble que este elemento que está aquí. Uno puede demostrar ese teorema sabiendo siempre la distancia que hay desde C hasta el punto medio es 3 veces, aquí cuando tú quieres considerar del C hasta la intersección de las mediatrices, es el doble que del D hasta el punto medio. ¿Sí? Ese es un teorema importante que uno puede demostrar usando semejanzas. De esa manera, como este es el doble de esto que está acá, la homotesia correcta que yo tengo que calcular es la siguiente. Es tomar el punto D como centro de homotesias, el triángulo como elemento y el factor de escala es menos 1/2. Y eso significa que cuando yo tomo esta distancia, esta la achiqué en la mitad. 1/2 por lo anterior me va a quedar exactamente el trozo que está aquí, porque esto es la mitad de esto que está acá. Eso es lo correcto. Entonces el factor de homotesia es menos 1/2. ¿Y eso qué significa? Que el área se está reduciendo en un factor de 1/4. Entonces, si esta es el área original, esto corresponde a ser 1/4 del área original. Y ahora sí está el elemento correcto y no era 1/3 como habíamos dicho en la clase en algún momento. Pensando en la relación que hay aquí, en que este segmento se divide en razón 2, 2 es a 3, ¿sí? Eso no, es lo que no nos tiene que confundir, ¿sí? Este es el doble de este pedacito que está acá, por lo tanto, como yo quiero reducir esta distancia a la distancia que hay desde el D hasta el E, entonces tengo que dividir por 2, pero tengo que dividir por 2 en sentido contrario, por eso multiplico por menos 1/2. Y ahí sí me queda la relación correcta de que esta área de este triángulo pequeñito es 1/4 del área total, como acabamos de ver. Y así podemos seguir haciendo el mismo procedimiento con los triángulos más pequeños para producir el fractal del triángulo de Sierpinski.
Eso era lo que les quería contar.